Y bueno amigos, estamos aquí para un día más de video. Esto lo estoy grabando el día 11 de septiembre del año 2024. Tenía pensado que este fuera el segundo video de este día, pero lo voy a dejar para el día siguiente porque se me hizo tarde. ¿Y por qué lo voy a dejar para el día siguiente? Porque muchachos, me acabo de dar cuenta que el video que había grabado a tempranas horas estaba corrigiendo unos detalles de copyright, una musiquita que estaba ahí en el que hablamos, por cierto, de la cobra que lo pusieron en su sitio. Y bueno, no subí el video mientras estaba ahí haciendo otras cosas, se me pasó y pasó y pasó. Y bueno, dije, si subo este hasta ahora, ya no tiene sentido que publique este otro hasta otra hora. Entonces, este va a quedar para el día 12, para que ustedes lo disfruten. Lo voy a dejar a tempranas horas programado porque, bueno, tengo tiempo que no programo un video de esas horas. Ya saben que me estoy cambiando de ciudad. Y bueno, es un proceso complicado. Ahorita estoy en casa de un amigo y realmente, bueno, estamos en ese proceso de mudanza y es un cambio totalmente radical y me cuesta un poquito, me ha costado un poquito más de lo normal seguramente en muchos aspectos, pero tranquilos que toda en la vida tiene solución. La excepción es morirse o ser del Barça. Creo que eso sí no tiene solución. Vamos a arrancar ya, muchachos, porque este video viene on fire. Quiero que arranquemos con este señor que definitivamente espero con la mano en el corazón que alguien le ponga en su sitio. Ya van a entender por qué. Escuchemos. Te defienden 4 tontainas. Como el vikingo blanco que pide que me denuncien. Y yo a ti te puedo denunciar 1000 veces, chico. Por poner imágenes en este programa sin permiso. 1000 veces te puedo denunciar. Así que ándate con cuidadín. Antes de pedir denuncias, a ver si te va a salir el escupitajo en la puta boca. ¿Vale? Cuidadito. Cuidadito con rajar, ¿eh? Que estás viviendo en nuestro programa. Poniendo imágenes y comentándolas. Sin permiso. Por eso sí te puedo denunciar. A ver, ahí, bueno, ponen ahí, esto lo comparte un usuario en Twitter que se llama, ya les voy a decir el usuario por si quieren verlo, Redentor Piso LI o barra baja, como quieran llamarle. Y voy a quitar eso porque creo que es una escena de una película y realmente no tiene caso que se los coloque porque me van a bajar el video por copyright. Pero es llamativo porque, bueno, no sé, señor Albert Lezam, sabe que está metiéndose en un terreno en el que tal vez le caería algún detalle ahí de ser una persona importante, una persona con cierta relevancia. O sea, eres una persona que te reaccionan puros youtubers. O sea, Vinicius no sabe que existes, el Real Madrid muchísimo menos sabe que existes. Así que ponte en tu sitio tú mismo antes de que la gente te deje en ridículo. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Que dice que va a denunciar a este chico vikingo blanco, que por cierto he visto algún que otro video y hace un trabajo increíble. Y bueno, que denuncie a todo el mundo porque aquí todo el mundo va a seguir denunciando, entre comillas, lo retrasado mental que es Albert Lezam. Denúnciame por colocar segmentos de tus programas aquí. Realmente es que a la gente le da exactamente igual. Y obviamente, como les dije, él sabe que las cosas que dice son incluso muchas veces denunciables. Vamos a ver otro clip de este mismo señor porque sigue metiendo el tema con Vinicius y es asqueroso realmente. Que me denuncie Vinicius. Si lo que dije fue para hacerle un favor y lo voy a volver a repetir. Le vas a decir a un profesional que se dedique o que no siga haciendo su trabajo, en el que, por cierto, si comparamos el trabajo que hace Vinicius en su profesión, el de él es élite, y si comparamos con el tuyo, es una absoluta basura. O sea, Vinicius... Y encima, a lo que iba, que casi me pasa, lo mandas al psicólogo y es que le estás haciendo un favor a un psiquiatra. No puede decir que en España no se puede celebrar un mundial, porque hay un montón de puestos de trabajo. De entrada, un montón de puestos de trabajo que caerían y que a ti te da igual, Vini. Porque estás forrado, porque a lo mejor lo que quieres es que te echen del Madrid y te vayas a ganar petrodólares. A lo mejor es lo que estás buscando, porque no soportas que haya uno mejor que tú, Mbappé. Y que además caiga bien, Mbappé. Y que además sea un señor del fútbol, Mbappé. Me parece ridículo porque mira todos los argumentos que utiliza. Si Vinicius quisiera irse a Arabia, lo hubiera hecho este mismo verano. Es que... no tengo ninguna duda, no lo tengo ninguna duda. Vinicius le dice a este club árabe, trae 400 millones que me largo con ustedes. ¿Qué va a esperar? O sea, ¿qué beneficio obtiene Vinicius de salir mal por del Real Madrid? No lo entiendo. ¿Y qué impedía su salida este verano del Real Madrid? Es que es realmente ridículo. Encima, son tan ridículos que, como saben que Mbappé no está dando un nivel que se esperaba, lo utilizan para echarle mierda a Vinicius. No hace falta que Mbappé haga un hack trick y se mee en el Spotify o en el otro campo que no me acuerdo cómo se llama, el de Montjuic, para que empiecen a decir que es un provocador, empiece a recibir insultos, empiecen a decir un montón de cosas como las canciones ofensivas que cantaron los argentinos contra los franceses. No hace falta ir muy lejos, va a pasar y apúntenlo. Y eso cada vez te va a hacer más mella, porque ni en el Madrid te soportan.
Falso. Es que los propios jugadores del Madrid no te pueden soportar. Te defienden 4 tontainas. Yo lo que dije es, vete a arreglar el cerebro a un psiquiatra, a un psicólogo, y luego todo el talento que tienes en el campo se convertirá en aplausos, porque vuelvo a decir, cuando te sirven con insultos racistas yo te voy a defender, pero te silban por ser un impresentable jugando. Solo por eso. ¿O no es verdad, Cristian? En el campo, yo no digo como persona, que se arregle, porque acaba perjudicando a sus propios compañeros. En el Madrid se va Vinicius, lo digo ahora. En el Madrid se va Vinicius y hacen una fiesta en el vestuario. Es que es sencillamente lamentable y que acaba perjudicando a sus propios compañeros. Esto es más falso que absolutamente nada. Es que es increíble. Vinicius prácticamente les ha hecho a estos chicos ganar 2 Champions en las últimas 3 temporadas, en las que ha marcado en ambas finales, en las que ha decidido juegos como por ejemplo aquella semifinal contra el Manchester City en la que fue decisivo. Esta vez fue contra el Bayern de Múnich. O sea, es que es ridículo y lamentable. Estos futbolistas, incluyendo el propio Kylian Mbappé, sabe que no hay un futbolista más determinante y que les ponga más cerca de ganar la Champions y ganar títulos que Vinicius Junior actualmente. Es que es sencillamente asqueroso cómo manipulan absolutamente toda la información y cómo se les prácticamente como se les da la gana. Quiero que escuchemos ahora este clip en el que vamos a escuchar al payaso de François Gallardo, que por cierto me lo tragué, pero durante muchísimo tiempo. Tengo que reconocerlo, hay que saber reconocer sus errores y yo me tragué mucho el cuento de Mbappé mientras escuchaba a este señor. Pero quiero que escuchemos esto. ¿Sobre Nico Williams hay algún bombazo, François? O venía al Barcelona este año, como estaba previsto, o ya no viene. Ah, ¿no? Se irá al Madrid porque el año que viene se va... Ya se tenía que haber ido este verano, pero... ¿Cómo que se va al Madrid? Pues ya no cabe. Un problema para el Madrid, entonces. No, porque se irá... Si ya hay hostias ahora para saber quién juega ahí en la banda izquierda, imagínate meter un elemento más. El año que viene se irá a Vinicius, porque ya está creando problema metiendo en la selección y el Mundial y todo eso. ¿Vinicius se va? Vinicius se tiene que haber ido este verano, con la llegada de Kylian, porque los dos juegan en la misma posición y luego viene un crack. Y el crack está por encima de Vinicius. Y eso le molesta a él, su entorno, el ego, la chulería. Por eso está tirando, permíteme la palabra, mierda al Mundial, a Real Madrid, a la sede, todo eso. Y él está ya preparando su camino para irse. Entonces, con la salida de Vinicius el próximo verano, es cuando vendrá Nico Williams al Real Madrid la temporada que viene. No vendrá al Barcelona. Fin boom. Y si no, desmiéntemelo. Yo me hago una pregunta muy seriamente. ¿Qué clase de personajes son capaces de ver este programa? Con todo el respeto del mundo, de verdad, trato muchas veces de ser respetuoso, muchachos, pero es que es complicadísimo con esta gente. Es que es prácticamente imposible respetarles porque no se respetan a ellos mismos. Y la gente que está viendo estos programas sabemos que también se respetan realmente bien poco, porque que te vengan a echar la mierda de que el Real Madrid, club de fútbol, va a traspasar al futbolista que en poco tiempo se va a convertir en el Balón de Oro, que tiene solamente un par de años más o tal vez 3 del que quieren fichar, que metió 10 goles la temporada pasada. Es que esto es absolutamente increíble. Yo se los digo en serio, no recuerdo una que haya acertado este hombre. Me imagino que habrá acertado alguna, porque entre tanta mentira y bueno, entre tanto movimiento y tanto sonido y suena este para aquel y aquel para el otro, me imagino que alguna habrá acertado, pero no recuerdo alguna vez que este hombre, François Gallardo, haya acertado en al menos una de las cosas que haya dicho de que tiene información. Es que es realmente asqueroso cómo maltratan a la gente y cómo los manipulan de una manera tan asquerosa, que yo particularmente ya obviamente no me creo, no solo lo de François, sino que se ponen con este cuento. Es que es ridículo, no tiene ningún tipo de sentido. Me pondría muy caliente la idea de saber que el Madrid se le va a mirar en la cara otra vez al Barça de fichar a Nico Williams, pero la verdad es que a mí no me termina de convencer este movimiento bajo ninguna circunstancia. Asumo o entiendo que a la mayoría de ustedes tampoco. Vamos a cerrar este video con Tomás Roncero, con quien, repito, lo he dicho muchas veces, no suelo coincidir mucho, pero creo que cuando hay veces que se pone como interesante Roncero. Y buscarle, mira, cuando me dicen lo del Balón de Oro y Vinicius no, porque la Copa América, me hace gracia. Porque con ese argumento, Messi hasta los 34 años no hubiera ganado ni un Balón de Oro. Porque Messi hasta los 34 años no ganó la Copa América. Luego el argumento se cae por su peso. La Copa América se juega cada 4 años. No, cada 2. Y últimamente ahora cada se juega cada 2. Ahora hace 4 años. 34 años
tenía cuando ganó la primera. Luego todos los balones de oro, según tú, se los regalaron, porque no había ganado la Copa América. Entonces, no demos jerarquía a una competición según nos interesa. Aquí, la Champions marca el camino para el Balón de Oro, en condiciones normales, salvo cuando se lo han querido regalar a Messi, que los últimos 4 años le ha regalado 2. Y cuidado, no por el Madrid. Uno se lo quitaron a Lewandowski, que ganó el sextete con el Bayern Múnich, que ganó la Bota de Oro, que arrasó en todos los registros, y se lo regalan a Messi, que hasta su hijo en el vídeo dice, papá, ¿y este Balón de Oro? Y Messi, con un gesto que le ennoblece, dijo, no sé, claro, pues a los niños, a tu hijo no le puedes engañar. Y el del año pasado, ya fue irrisorio, que se lo quiten a Haaland, que Haaland había ganado todo con el City, mundial. Había ganado la Bota de Oro, había ganado todo. Ah, no, pero es que ha ganado el Mundial 3 semanas de competición. 11 meses que no hace nada y un tipo que rompe todo en la Champions, en la Premier, todos los registros goleadores, no, es que ahora puntúa más el Mundial. Pues en 2010, entonces, devolver el Balón de Oro de Messi, que fue una vergüenza, que no metió ni un gol en todo el Mundial. Le metió 4-0 a Alemania en cuartos de final. Ni un gol, no se lo metió ni a Corea, ni a Nigeria, con todos los rivales que se enfrentó. España gana el Mundial. De una manera admirable. Sí, y sus compañeros de equipo... no, pero Tomás, te lo recuerdo. Entre Iniesta y Xavi, sus compañeros de equipo... Xavi ni está... Si hubiera habido uno, gana él. Xavi gana Iniesta, Xavi, y no ganó la Champions, por cierto, que le eliminó el Inter de Mourinho. Y Xavi Iniesta le quitaste y vosotros el Balón de Oro. Porque como la doctrina en Barcelona es, lo tiene que ganar Messi. Porque si lo gana Xavi Iniesta, lo gana España, que no me chupo el dedo, todos ahí, que hasta Xavi Iniesta, cagaos por la prensa de Barcelona. No, lo tiene que ganar Leo. Lo tiene que ganar Leo. Habla con ellos en la intimidad, ¿qué te dice? Os creéis muy importantes, No. Bueno, ahí también tira un poquito, al final empieza a hablar, creo que el colaborador de Iñaki Angulo, que no me acuerdo el nombre, que creo que es del Atlético, y se autodenomina antimadridista, y dice algo muy interesante, pero con la lástima que lo cortan, y no se puede entender muy bien, pero bueno, la realidad es esa. Los argumentos de las personas que están diciendo que Vinicius no merece el Mundial, el Balón de Oro, son los mismos que en su momento argumentaron que Messi era digno ganador del Balón de Oro debido a haber metido 25 goles en una liga española cada día más en decadencia, o sea, ese tipo de cosas, para que te hagan una idea. Pero me pareció muy interesante lo de Roncero. Me gustaría también saber qué tan de la mano vamos nosotros y ver si realmente todos estamos de acuerdo con este gran discurso, para mí, y muy raro decirlo, de Tomás Roncero. Así que nada, espero por supuesto saber sus opiniones en los comentarios. Me dejan su like, suscripción, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video. Chao.